Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Cardona Díaz y el día de hoy les voy a presentar el proceso para dar forma a los plásticos. Como primera instancia tenemos el contenido de nuestra presentación, en el cual vamos a primero plantear una introducción, una definición y usos de los plásticos. Además, al comenzar tenemos las propiedades de los polímeros, método de formado, que ya empezamos con la extrusión, el moldeo por inyección, moldeo por compresión, moldeo rotacional, por transferencia, soplado, moldeo por colado, termoformado y calandrado. Bueno, entonces en la introducción tenemos los plásticos. Estos pueden conformarse en una variedad amplia de productos como piezas moldeadas, secciones extruidas, películas, láminas, recubrimiento para aislar alambres eléctricos y fibras para textiles. Además, es frecuente que los plásticos sean el ingrediente principal de otros materiales como las pinturas, los barnices, adhesivos y varios compósitos de matriz de polímeros. Por otro lado, podemos ver que los plásticos sirven para realizar diferentes actividades y diferentes materiales que conformamos en la actualidad. Tenemos las botellas plásticas, tubos de PVC, cables, recubrimiento de cables y demás cosas. Bueno, en definición de los plásticos tenemos que esos son una sustancia química sintética denominada polímeros de estructura macromolecular que pueden ser moldeadas mediante calor o presión. Y pues su componente principal es el carbono, aunque también en muchas opciones debe tener hidrógeno, oxígeno y demás. Estos polímeros son grandes agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado polimerización. Estos se dividen en termoplásticos y termofijos. Bueno, en los usos de los plásticos tenemos el acrilo butadieno, estireno, que estos realmente son utilizados mayormente en las industrias de los juguetes, como vemos las figuras tipo Lego. Tenemos el cloruro de polivinilo, que es el PVC. Pues estos los vemos mayormente empleados, los pueden utilizar también para construir algunos tipos de casas. También son utilizados para las tuberías y demás. Tenemos el poliamida, que es el nylon. Pues eso también es muy utilizado en diferentes ámbitos, también para la pesca, las cuerdas de las guitarras, etcétera. Tenemos el policarbonato, que lo vemos por este lugar, el poliestireno, tenemos el policarbonato, perdón, lo tenemos para construir como tal estos tipos de cascos de seguridad. Ahora sí tenemos el poliestireno. También tenemos el teflón, pues que es utilizado para las estufas de las casas y demás, o para los sartenes. Y por último tenemos el poliéster, que este también puede ser utilizado para realizar diferentes pinturas y demás. Bueno, ahora en propiedades y características, tenemos que estas son fáciles de trabajar y moldear, tienen un bajo costo de producción, poseen baja densidad, los plásticos suelen ser impermeables, buenos aislantes eléctricos, aceptables aislantes acústicos, son buenos aislantes térmicos, son resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos. Algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar y se queman y pues son muy contaminantes. Además, tenemos que también tienen un bajo punto de fusión. Ahora comenzamos ya con a entrar más en materia sobre los procesos de formado de los plásticos o los polímeros. Entre estos encontramos la extrusión. ¿Este qué quiere decir? Este método se basa en pasar el material plástico por un orificio que le dé forma. La extrusión es un proceso usado para crear objetos con sección transversal definida y fija, o sea, tener una forma fija ya estandarizada. El material se empuja o se extrae de un troquel de una sección transversal deseada. Y las ventajas principales de este proceso es la habilidad para crear secciones transversales muy complejas, o sea, que puede realizar diferentes formas que son muy complejas de llegar a través de este método. Y además que el trabajo es muy difícil con materiales que son quebradizos, porque el material solamente encuentra fuerza de compresión y cizallamiento. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza este proceso. Acá vemos que entran como las partículas del polímero, eh,
donde es la recepción del material, luego se sigue en las partículas para realizar el fundido del material a través de la cámara del extrusor y el husillo. Y por último tenemos que ya en la boquilla se realiza la compresión y la expulsión del material para ya tener el material formado que necesitamos. Ahora tenemos el moldeo por inyección. El moldeo por inyección es un proceso con el que se calienta un polímero hasta que alcanza un estado muy plástico y se le fuerza a que fluya a alta presión hacia la cavidad de un molde, donde éste se solidifica. Entonces, la pieza moldeada, llamada moldeado, se retira de la cavidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza este proceso. Esta es la máquina utilizada para este a través de este, como puede decir, motor se realiza la presión, arriba entra las partículas o el estado muy plástico del polímero, ya caliente, o sea, se realiza, se va calentando y se va redireccionando hasta este molde en el cual se solidifica y ya sale la pieza que estamos necesitando. Tenemos el moldeo por compresión. Este es un proceso conformado de piezas en el que el material generalmente, un polímero, es introducido en un molde abierto al que luego se le aplica presión para que el material adopte la forma del molde y calor para que el material reticule y adopte definitivamente la forma deseada. En algunos casos, la reticulación es acelerada añadiendo reactivos químicos, por ejemplo, peróxidos. Se habla entonces de moldeo por compresión con reacción química. También se utiliza este proceso con materiales compuestos, por ejemplo, el moldeo por compresión se utiliza en forma común para procesar compuestos de madera y plástico, obteniendo un material económico y durable que generalmente se usa en techos, pisos, perfiles de diseños de jardines. El moldeo por compresión es el método menos utilizado en la obtención de piezas, pero pues realmente es el más antiguo. Entonces, aquí podemos ver un poco un ejemplo de cómo se realiza este proceso. Entonces, acá tenemos la carga o el material, pues el polímero que vamos a emplear. Tenemos las dos placas y pues ya aquí realizamos la presión, la compresión del material para que éste adopte la forma de la cavidad que queremos. Ahora tenemos el moldeo rotacional. Este proceso consiste en colocar dentro de un tambor una porción de plástico. El tambor puede rotar dentro de un horno en dos ejes. La fuerza centrífuga lleva al plástico en estado líquido a cubrir todas las paredes del molde. El tambor se retira del horno y se deja enfriar generalmente con agua atomizada. Se abre el molde y se retira la pieza hueca. Este es empleado comúnmente para piezas grandes como tinacos o toneles. Acá tenemos un ejemplo de cómo se realiza este proceso, ya lo mencionaba anteriormente, se carga con el plástico en polvo, este se realizaría el molde, acá empieza el calentamiento y realiza pues la rotación de los ejes para realizar como tal el movimiento centrífugo, que pues es muy asociado a este tipo de movimientos como para tener un poco más claridad, como el movimiento que realizan las lavadoras. Entonces, al hacer este tipo de movimiento y al estar los polímeros calientes, pues este como tal se pega a las paredes del molde, ya se deja enfriar y pues se desmolda y queda asociada la forma que tiene el molde ya realizado. Además, tenemos el moldeo por soplado. El proceso de conformado por soplado inicia por medio de un plastificador en forma de tubo, con el fin de generar la masa pastosa de polímero. Posteriormente se forma un tubo de preforma llamado parizón. Por último, el tubo es inflado dentro de un molde. Ese tendrá la forma de la cavidad que lo contenga y de esta manera pues podemos llegar a productos como lo son las botellas plásticas en las que se envasan jugos, gaseosas, agua y demás. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo se realiza este proceso. Entonces aquí tenemos el molde, tenemos la preforma establecida del material plástico. Aquí pues se le introduce el aire a presión, vemos cómo se va realizando el proceso, se va ampliando el material hasta que ya se adquiere totalmente la forma del molde y pues por último, pues ya se quita el aire a presión y pues se retira el material con la forma pues ya necesitada. Ese tipo de moldeo pues es muy empleado
mayormente en las botellas plásticas, ya que pues se obtiene la forma que más se quiere y pues es como el moldeo estándar para este tipo de botellas. Tenemos también el moldeo por colado. Este método se utiliza para dar formas a un metal o un plástico. Este se realiza mediante el vertido de un material en un molde, dejándolo endurecer y sin aplicarle presión o alguna fuerza. Bueno, antes de realizar esto, pues se tiene que realizar la fundición del material, ya sea del metal o en este caso que estamos hablando de la fundición del plástico. Ya cuando ya tenemos el plástico fundido, pues se vierte en la cavidad en donde pues se deja endurecer y sin aplicarle ningún tipo de presión pues ya se obtiene la forma deseada. Tenemos el termoformado. Primeramente el termoformado es un proceso en el que se calienta y deforma una lámina plana termoplástica para hacer que ésta adquiera la forma deseada. El proceso se utiliza mucho para empacar productos de consumo y para fabricar artículos grandes como tinas de baño, tragaluces y forros de interiores o puertas para refrigeradores. Esto se realiza mediante un proceso en el cual comienza con calentar el semielaborado, ya sea que se puede calentar por radiación, por contacto o por convección. Luego se realiza el moldeo del material pues ya calentado, al calentarse pues se estira adaptándose al molde por medio de diferentes procesos, ya sea a presión, a vacío, o vacío o un contramolde. También tenemos que al final se realiza ya el enfriamiento del producto, que comienza cuando el termoplástico entra en contacto con un molde y es enfriado por un ventilador a temperatura ambiente y termina cuando la temperatura es adecuada para desmoldar la pieza sin deformarla. Acá vemos un poco cómo se realiza el proceso. Primero realizamos este paso, ya luego realizamos este segundo paso. Ya acá tenemos un poco más la forma de cómo va a quedar la pieza, ya sea pues realizándolo por presión, a vacío, por compresión, diferentes métodos que hay para llegar a la pieza ya formada y pues ya se pasa al molde donde se enfría y ya queda la pieza. Además tenemos también el moldeo por transferencia. Esto significa que se coloca una carga en una cámara inmediata a la cavidad del molde, en donde pues se calienta y se aplica entonces una presión para forzar el polímero suavizado a fluir dentro del molde caliente, donde el polímero se cura, se extrae y se elimina el desecho. Entonces aquí vemos un poco, acá se pasa pues como tal el polímero en su estado pues normal de partículas, de polvo, como lo queramos ver. Em, ya esta cavidad pues se calienta, lo que va haciendo pues que el polímero fluya ya caliente por cada una de las secciones, rellenando cada una de las secciones del molde para al final pues obtener la pieza ya con todas sus partes. Además, también tenemos el calandrado. Este es usado para producir láminas de plástico. Se emplea una serie de rodillos que va reduciendo el espesor de la película del polímero del plástico y pues los rodillos se deben encontrar a una alta temperatura. Entonces, aquí como vemos por acá, debe estar ingresando pues la película del plástico o el polímero. Si al momento de estar pasando por los rodillos, estos pues están calientes, entonces el plástico va adquiriendo una forma más moldeable, entonces va adquiriendo el espesor que se le adecue o que se quiera en el momento. Dependiendo pues del espesor que se le indique a la máquina, se puede tener algo muy delgado o pues se puede tener algo un poco más grueso. Ya cuando pasa por aquí, pues pasa al proceso de secado y ya pasa por último los cilindros enfriadores para tener la pieza final y ya pues, se recolecta toda la lámina que se quiere. Y bueno, eso es todo. Estos son los anteriores procesos nombrados para el proceso de formado de diferentes plásticos y polímeros. Espero que les haya gustado la presentación y les vaya a servir de mucha ayuda. Muchas gracias.